Apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de zombies, es una pesadilla donde sobrevivir significa perderlo todo. Hoy te voy a narrar la serie coreana de Netflix, Estamos Muertos. Una historia donde un simple experimento escolar se convierte en el inicio del apocalipsis, y donde un grupo de estudiantes queda atrapado en su propia escuela, mientras el mundo se derrumba afuera. Ponte cómodo, porque aquí comienza. ¡Claro que sí! Todo comienza en la ciudad de Hyosan, dentro de una escuela secundaria aparentemente normal. Ahí trabaja Lee Byung-chan, un profesor de ciencias reservado y obsesionado por proteger a su hijo, quien es víctima constante de bullying. Desesperado por hacerlo más fuerte, el profesor realiza un experimento ilegal. Crea un virus modificado inspirado en la rabia, diseñado para aumentar la agresividad y la fuerza. Pero el experimento sale mal. Su hijo se infecta y pronto demuestra un comportamiento violento, incontrolable y antinatural. El profesor aterrorizado lo encierra, pero el virus ya está fuera de control. Días después, una estudiante es mordida por un hámster infectado y llevada a la enfermería de la escuela. Allí, frente a profesores y alumnos, sufre una transformación brutal. Se convierte en el primer zombie del instituto. ¡Ah, carajo! En cuestión de minutos, el caos se apodera del lugar. Mordidas, gritos, sangre. Los pasillos se llenan de estudiantes convertidos en monstruos hambrientos. Un pequeño grupo logra refugiarse en un salón de clases. Entre ellos están Onjo, Chonsan, Namra, Suhue, Daesu y otros compañeros que hasta ese momento solo se preocupaban por exámenes y romances escolares. Ahora, su única preocupación es sobrevivir. Los zombies no piensan, no sienten, solo atacan. Atrapados, sin señal en sus teléfonos y sin ayuda inmediata del exterior, los estudiantes comienzan a darse cuenta de una verdad aterradora. Nadie viene a rescatarlos. Mientras tanto, el virus se propaga por toda la ciudad. Las calles colapsan, los hospitales caen, el gobierno pierde el control. El profesor de ciencias deja videos explicando el origen del virus, confirmando que todo fue su culpa. Antes de morir, advierte algo aún más aterrador. Algunas personas infectadas no pierden completamente su conciencia. Surgen así los llamados infectados asintomáticos o híbridos, personas con fuerza sobrehumana pero con mente humana. Uno de los casos más impactantes es Namra, quien es mordida pero no se convierte del todo. Lucha constantemente contra su instinto asesino mientras intenta proteger a sus amigos. Dentro de la escuela, el grupo se enfrenta a decisiones imposibles. Abandonar compañeros, arriesgarse para conseguir comida, cruzar pasillos llenos de zombies y aceptar que algunos de ellos no saldrán vivos. Chongsan demuestra un valor extraordinario, arriesgando su vida una y otra vez por Onjo. Pero en un enfrentamiento final con Ginam, un estudiante convertido en híbrido vengativo, Chongsan se sacrifica, quedando sepultado entre llamas y zombies. Su muerte marca un antes y un después. La esperanza comienza a romperse. Afuera, el ejército decide tomar una medida extrema: bombardear la ciudad para detener el virus. Los estudiantes que logran escapar de la escuela sobreviven por poco, viendo cómo su ciudad es reducida a cenizas. Días después, los sobrevivientes se reencuentran en un campamento militar. Han perdido amigos, familias y su inocencia. Meses más tarde, Onjo y los demás regresan a las ruinas de la escuela. Allí, en lo alto, ven una silueta entre el humo. Es Namra, viva, pero ya no completamente humana. Ella les dice que hay más como ella, y desaparece en la oscuridad. La historia termina con una pregunta inquietante. ¿Realmente terminó todo? ¿O esto apenas comienza? Y así termina Estamos Muertos, una serie que demuestra que el verdadero terror no son los zombies, sino las decisiones humanas en medio del caos.
Si te gustó esta narración, apóyame suscribiéndote al canal, dale like al video, compártelo con tus amigos y algo muy importante. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Déjame en los comentarios qué personaje fue tu favorito y si crees que Namra sigue viva para una segunda temporada. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, en este canal, las mejores historias se cuentan en pocos minutos. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos al canal de resumen, películas y series de YouTube. Invitar a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y que compartan los vídeos con sus amigos. Hay películas, series resumidas de todos los géneros. Bienvenidos al canal de resumen, películas y series de YouTube. Invitar a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y que compartan los vídeos con sus amigos. Hay películas, series resumidas de todos los géneros.